y no le dijo más una palabra por 400 años. Es una reflexión, hermano, y una enseñanza que nosotros debemos de cuidarnos, hermano, de no ofenderle a Dios. Si Él nos ha enseñado, si nosotros lo hemos aceptado, si nosotros queremos andar con Él y andar con Él, y que Él nos oiga cuando a Él clamamos y que a nosotros nos vaya bien, entonces tenemos que obedecer, tenemos que tomar sus consejos. Y Él nos dice aquí en Malaquías, es porque ustedes dejaron mi consejo y yo me he enojado por ustedes. Y Él le dice en Malaquías capítulo 1, el verso 6, Dios dice al pueblo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová a su pueblo de Israel, comenzando por los ministros, comenzando por los sacerdotes de aquel entonces, a ellos que enseñaban al pueblo. Dice, hermano, ¿dónde está entonces? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A veces, hermano, la gente que somos todos nosotros, pensamos, hermano, que no ofendemos a Dios en nada. Pensamos, hermano, que estamos bien. Leamos el libro de Malaquías para que vean que el pueblo pensaba que ellos no habían ofendido y aún lo dijeron a Dios. ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué? Y Dios allí en el libro de Malaquías, Él le responde. Y ahora te está reclamando su honra. Hermano, no sé si usted alguna vez ha sentido que Dios le haya reclamado la honra. La honra que Él se merece de ti, la honra que Él se merece de ti. Yo le dije al pueblo, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Y ahora, ¿dónde está mi honra? Dios se silenció, no porque Él quiso silenciarse, no dirigirse al pueblo. Mira, hermano, hoy hay muchos que piensan que Dios no les oye, que Dios los ha olvidado, pero no miran a ver qué está pasando de usted con Dios. Y a veces entonces cuando la persona dice, entonces mejor pues, no soy más cristiano, no soy más evangélico, no voy más a la iglesia. Piensa que así está honrando a Dios. Mire, el pueblo de Dios pensó que la gente que no tenía temor de Dios estaba mejor que ellos. Los pueblos, como pueblo, el pueblo judío, pensaban que los demás pueblos estaban mejor. Por eso el pueblo pidió a Dios o al profeta Samuel que colocara o nombrara rey o le pusiera rey como los demás pueblos.
ya que Dios venía ministrando al pueblo a través de los profetas, a través de los sacerdotes. Pero ya se cansaron de esta forma y ahora querían estar igual como los demás pueblos. Mire, hermano, hay gente cristiana que también actúa de la misma manera. Y yo digo que entonces por eso es que muchos se van al mundo otra vez, porque piensan que allá están siendo manejados o manejan mejor su vida que en el Señor. Y entonces, hermano, el pueblo, Dios le dijo también a Samuel: no te han desechado aquí como profeta, como sacerdote, me han desechado a mí. Mire, hermano, hoy hay mucha gente que desecha el mensaje, que desecha la enseñanza de la palabra hoy. Y piensan que lo están haciendo a las personas que predicamos, que llevamos el mensaje de la palabra, y nos menosprecian. Pero, hermano, si nosotros salimos a llevar el mensaje, y quizás no, la gente se burla de mí, la gente me menosprecia, entonces mejor me quedo quieto, yo no estoy para recibir menosprecio de nadie. Pero Dios le dijo esto a Samuel. Y ahora, hermano, el pueblo llegó a ese estado de ser como los demás pueblos. Y ahora, hermano, Dios le reclama, Dios no quiere dejar al pueblo. Pero si el pueblo se ha apartado y ha dejado los caminos de Dios, por eso, entonces, en el capítulo 2, en el verso 8, dice: mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Entonces, ahora, la ley no la tomaron ya para enseñar al pueblo, para que el pueblo caminara, sino para ponerla de tropiezo. Y hoy, hermano, está sucediendo por las redes sociales y en las calles predicadores y aún en los templos, hermano, que la palabra la toman para poder tropiezo. La predicación del evangelio la toman para poder tropiezo. Pero no, la palabra de Dios, hermano, no la dio, no nos la dejó ni para que tropecemos en ella, ni tampoco para que la pongamos de tropiezo, sino, hermano, para honrar a Dios. Es para honrar a Dios. Y así, estimados hermanos, nosotros obtener la bendición y la dirección de Dios. Aleluya. Y el pueblo en este entonces, con el pueblo de Judá, dice en el verso 9: ahora pues, del capítulo 1, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradar a Dios? Así que no están caminando como debían de caminar, no están usando la palabra como debían de usar, que en aquel entonces era la ley. No la estaban usando para bien, sino para mal. Por eso entonces dice que va así, de esta manera. Y en el capítulo 2, en el verso 5 dice: mi pacto con él, cuando hizo pacto, Dios cuando llamó a Leví y le escogió como sacerdote y escogió su generación.
Hermano, Dios escoge, Dios elige. Y Él espera, hermano, que las personas que Él escoge, las personas que Él elige, siempre le estén dando la honra que Él se merece. Y siempre, hermano, podamos manejar la palabra como Dios espera que nosotros la estemos dando, dándole ese buen manejo. No para que la gente tropiece, sino para que la gente se salve. Amén. Y dice Él, mi pacto con Él, o sea, con Leví, lo que dice en el verso 4, dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces dice en el verso 5, mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Dios está dando un testimonio de Leví, lo que fue Leví, y que Dios, así como fue Leví, Dios esperaba que el pueblo caminara también igual, de la misma forma. Y yo creo, estimados hermanos, que eso es lo de siempre de un líder, de un ministro, hermanos, que dé buen ejemplo, que guarde la palabra y que Dios pueda dar testimonio de nosotros. Todos nosotros, hermanos, somos ministros de Dios. Y no vamos, hermanos, a ocasionar que Dios se enoje con nosotros, porque no estamos haciendo las cosas bien, no estamos hablando bien, no estamos enseñando bien, no estamos enseñando para que la gente se salve, para que la gente crezca en el conocimiento de la palabra, sino para sembrar controversia. Por eso, hermano, aunque no hablamos, ni debemos, ni hablamos, ni debemos de hablar, de criticar a ninguno de las sectas o religiones, pero que enseñe, pero que nosotros, hermanos, debemos de caminar como y esperar que Dios dé testimonio de nosotros, como está dando testimonio aquí de Leví al pueblo. Pero dice entonces, hermano, que la ley, dice Dios, porque lo que está diciendo Dios en esta palabra es Dios, el que está hablando. Mire, la ley de verdad estuvo en su boca, la boca de Leví. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esa es la labor, esa es, hermano, la forma que nosotros debemos tener hoy. Que la gente, hermano, se salve. Que la gente se aparte de la iniquidad. No trayendo confusión. Pero hoy, hermano, muchos que tratan de confundir a la gente. Y a veces la gente se pregunta, bueno, yo oí un predicador allá, yo oí otro predicador acá, yo oí por acá. Pero la verdad que me estoy confundido. Aquel dice una cosa, este dice otra cosa, y este otro dice otra cosa. Nosotros entonces debemos de tener, hermano,
una misma lengua, hablar una misma lengua. Aleluya. Que no hablemos otra lengua que la gente se confundir qué fue lo que vimos. ¿Qué fue lo que vimos? Dios estaba, hermano, hablando, diciéndole al pueblo, ustedes hoy no fueron como le dije. Ustedes hoy que están usando la ley es para hacer tropezar a la gente, al mismo pueblo. Pero ahora, hermano, Él da testimonio, Dios da testimonio cómo hablaba la boca de Leví. Yo diríamos en esta mañana, hermano, tenemos que cuidar nuestra boca, cómo habla nuestra boca, como ministros de Dios. Todos somos ministros, hermano, aunque usted no ministre acá, pero con su vida como testimonio, como cristiano que es, hermano, usted está hablando con su testimonio, usted está hablando con su boca, Amén. usted está hablando con su andar, con su comportamiento, con la gente. Estaba hablando con que ve tu amigo ahora últimamente, con un hermano pentecostal, se congrega aquí en la iglesia. Y bueno, hablé aquí a mi casa con los tres. Yo iba a mi casa aquí al apartamento, porque no iba a la iglesia, sino a alguien, porque no visitaba a la iglesia, sino a mí ahí. Y entonces, hermano, hemos hablado normal, ¿ya? Y hemos compartido y sentir en Él una verdad. ¿Y cuál verdad? Que Él está en Cristo. Sentir que Él está en Cristo. Y yo creo, estimados hermanos, que de nosotros y de cualquiera quien da el verdadero testimonio de Dios. Aleluya. Este testimonio que Dios está dando de mí es un testimonio que nosotros no lo podemos respetar. Dice, no, está hablando mentira. Está diciendo lo que no es de mí. Ese no era de mí. Así no era de mí. Dios lo está diciendo Él. Así dice Malaquías que está escribiendo. Y el pueblo le dice Dios, en el verso 13, del capítulo 2 dice, partiréis. Fíjate, Dios ya estaba hablando lo que ellos podían hablar. Partiréis. Todavía no lo habían dicho, pero lo iban a decir. Partiréis. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Mire, hermano, un desorden. Que eso no es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo y lo que Leví había enseñado, lo que la ley había dicho, lo que Moisés había dicho. Pero que ahora, hermano, Dios estaba hablando. Sé que hoy, hermano, ese mismo desorden que causó el silencio de Dios y que nosotros, hombres y mujeres, los mayores, los que estamos casados y los que se han de casar y los que piensan casarse, deben de pensar cómo lo van a hacer, porque se formó un desorden y ese desorden ha pasado. Y cuando se formó ese desorden, entonces, hermano, Moisés entonces ordenó dar carta de divorcio o carta de repudio. Y Cristo lo dijo que eso no fue por causa de Dios. No fue que Dios se inventó esto, sino que se le inventó a Moisés.
¿Y por qué? Dice, por causa de la dureza. Pero, y en el tiempo de Malaquías, en ese tiempo cuando Dios, hermano, esto se aumentó. Ya el hombre, hermano, no se casaba una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino, hermano, si podía casarse cada vez lo hacía, cada año lo hacía. Con diferentes mujeres. Y entonces Dios ya está viendo, bueno, ¿cuál es este desorden? Que ustedes no viven con la mujer de su juventud, sino que están con la mujer de su juventud y ya cuando ya están más viejitos, otras, y hasta viejos todavía. Y Dios se va a meter un hombre agradable tampoco ahí. Entonces, es lo que está diciendo aquí en este verso. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto. Y cuando viene el azote, cuando viene, hermano, la mano dura de Dios, entonces vamos y llegamos aquí al altar llorándole a Dios. Entonces, hermano, es que tú no me has honrado, tú no has guardado mi ley, tú no has guardado mi juicio, tú no has guardado mi palabra. Y esto estaba sucediendo. Y él dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Y así que no miraré más a la ofrenda. Ya no voy a mirar más tu ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Tremendo, hermano. Es decir, que Dios está lo que estamos redactando es, hermano, ¿qué causó el silencio de Dios? Estamos aquí viendo qué fue lo que causó, por qué Dios duró bravo con el pueblo de Israel por 400 años. Yo no sé si ustedes habían alguna vez, hermano, estudiado el libro de Malaquías y pensar esto, ¿por qué el silencio de Dios? Y hermano, y a veces, hermano, nosotros causamos el silencio de Dios en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra vida también. Entonces, debemos examinar qué está pasando. Y el pueblo, pero ahora Dios le está hablando. Y dice en el verso 14, partiréis, ¿por qué? A veces nosotros decimos también, ¿por qué? Señor, ¿por qué no me oyes, Señor? ¿Por qué no tienes misericordia de mí? ¿Por qué este azote? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué permites esto? Y entonces Dios te dice, maldiréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. A veces, hermano, son más los hombres que prometen, hermano, no son fieles, más que la mujer. Este tema tuve, bueno, ya estaba en ayer que estaba hablando, ayer estaba hablando con este amigo de aquí de la iglesia pentecostal y me estaba contando de los problemas de su vida. Y, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Y especialmente, hermano, los varones, las hermanas. Porque muchas veces, hermano, bueno, cuando en el mundo, hermano, se cometen esos errores. Pero
a los caminos del Señor. Y aquí, caminando con el Señor, el hombre y la mujer, hermano, conociendo al Señor, ambos contraen matrimonio. Y hermano, y al poco tiempo quieren separarse. Y algunos se han separado. Pero nosotros sabemos que el matrimonio por Dios es para toda la vida. Yo le decía, en alguna ocasión un día acá, cuando hicimos una reunión de pareja, y en esa reunión de pareja hubo preguntas. Y a mí me preguntaron también mi esposa. Bueno, yo le dije la respuesta de lo que te estaba hablando con relación, hermano, a la convivencia con su esposa. Le digo, bueno, nosotros no me acuerdo cuántos años teníamos en esa ocasión, pero ahora tenemos 52. Yo dije, si la vida se llega a acabar y nuevamente hay otra vida que necesitamos casarnos, yo me caso con la misma. Algunos comenzaron a ofrecer, y algunos decían, y alguna hermana le preguntó a su esposo, ¿tú harías lo mismo? Y él respondió, uno ya con esta comida me está diciendo que no. Y el pueblo de Israel en ese entonces, hermano, estaba pasando por este problema. Y Dios entonces les hizo el reclamo. Les hizo el reclamo de este matrimonio. Y ahora, como les decía, hermano, cuando nosotros no conocemos al Señor de la mujer, pero como yo conocí al Señor de mí. Pero entonces, hermano, dice Dios, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Los jóvenes que están acá, o los que no están pensando en casarse. Mire, hermano, ¿qué estaba buscando Dios? Dios buscaba una generación. ¿Cómo? Veamos cómo nos dice la palabra. En el verso dice, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, que estaba buscando, hermano, en un matrimonio, en una pareja, una descendencia para él. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Dios busca una generación y Dios sigue buscando esas generaciones. No sé si en esta mañana Dios está buscando entre nosotros esa generación para Él. Y esa es la escuela que le digo Dios al pueblo. Y yo creo que todos, hermanos, que Dios lo hacía con un propósito, porque Él tenía un propósito de conseguir una pareja leal para una descendencia que Él quería levantar. Y entonces la vemos más tarde, después de 400 años, al fin a Dios aparece. Pero no vamos a hablar en este momento. Y dice en el verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y hermano, la deslealtad no solamente la hay en la pareja,
la lealtad la hay, hermano, también para con Dios. Si nosotros nos vamos a decir, nos vemos en matrimoniado con Dios, con Cristo, porque así lo dijo Él, que nosotros somos la esposa de Él, ¿verdad? La iglesia es la esposa de Jesucristo. Aleluya. Y la esposa de Jesucristo, hermanos, como esposa tenemos que portarnos leal con Él. Y Él es leal con nosotros, como iglesia, como esposa del Señor. Y usted y yo siempre debemos de tener esto en mente, que somos la esposa de Cristo. Y que nos hemos acercado al altar con Él. Y que un día, hermano, Él la va a presentar sin mancha y sin arruga, sin ningún pecado, limpia, delante del Padre. Y se la va a presentar como cuando un hijo, como cuando yo le presenté a mi padre, le dije, papá, este es mi novio, mamá, este es mi novio. Cuando Jesucristo presente al Padre, esta es mi novia, con la cual, y el Padre en ese día, entonces va a celebrar la boda. Dice, cuando nosotros decimos la boda del Cordero, cuando el Padre, hermano, hará la ceremonia de la esposa de Jesucristo con Jesucristo, y será un matrimonio para siempre. Aleluya. Eso es, hermano, lo que dice el Señor. Y eso es lo que el Señor quiso desde el principio y lo quiso hacer con el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino, dijo, bueno, dijo Jesús, a los suyos vine, y los suyos, vamos a decirlo así, a los suyos vine, y los suyos no me recibieron, más a los que me recibieron le he dado potestad para ser llamado hijos de Dios. Y estos somos nosotros también, hermano. Pero, ¿qué le dijo Dios al pueblo judío? A ese pueblo que Dios sacó de los lomos de Abraham con un propósito. Pero ahora en el verso 17 del capítulo 2 dice Dios, habéis hecho cansar a Jehová, dijo el profeta. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decir, ¿en qué le hemos cansado? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que el pueblo estaba pronunciando, lo que está diciendo el profeta. Y tanto decir esto, el profeta dijo, han hecho cansar a Jehová. Ya Jehová estaba que jalaba el telón. Bueno, no sé cómo decirlo. Jalaba el telón para cerrar la comunicación del pueblo con Él por esos 400 años. Hermano, nosotros no permitamos que por causa de nuestras rebeliones, de nuestra desobediencia, porque no damos la honra a Dios, no queremos honrar a Dios. Por eso dice el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, cuando el sacerdote Aarón se ungía con ese aceite y vaciaba ese aceite, ese aroma y bajaba hasta el borde de su vestidura. Y dice la palabra del salmista que así es, hermano,
Bueno, cuando nos unimos, que es lo que le estamos pidiendo hoy, que el pueblo se despierte y podamos unir el pueblo de Dios a nivel mundial. Pero que Dios se estaba quejando, hermano, dice el profeta: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, con vuestras palabras. Y Dios, hermano, trata de enseñar al pueblo y decirle al pueblo. Y en el capítulo 13, en el verso 7, desde los días, dice el profeta, bajo la dirección de Dios, del Espíritu Santo: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Así que no era desde el momento, pero Dios allí se mantuvo con ellos, se mantuvo bendiciéndolos, se mantuvo guardándolos de sus enemigos. Pero ¿desde cuándo? Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que Dios esperaba. En estos 400 años de silencio, Dios quiso ver y esperó esos 400 años a ver si el pueblo se volvía a Él. Pero pasaron generaciones, como le dije hace un rato. Pasaron muchas generaciones. Y generación venía y generación se acababa. Y otra vez venía otra generación. Pero no se les daba, hermano, no se les movía su corazón de buscar a Dios. Y ahora Dios, por eso dice: no, ustedes se apartaron desde los días de vuestros padres. Que habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová, dijo el profeta, de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Maldijites, ahí bueno. ¿Y en qué hemos de volvernos? Si hoy Dios nos habla, hermano, a veces todavía queremos, como decimos nosotros popularmente, como humanos, siempre queremos ponernos en buen puesto, en buen lugar, por Dios. Y es que yo no soy así. Es que yo no soy así. Es que yo soy así y así. Pero ahora, hermano, Dios está hablando al pueblo. Y ellos no nos parecen. No me parece. Y entonces, ¿en qué nos vamos a volver? No veo nada. No veo en qué debemos de volver. Cuando nos sentimos bien, estamos bien. Y Dios dice: hermano, el pueblo, cuando Dios entonces le señala allí, que no quisiera ni decir, no lo voy a decir, sino que ustedes lo lean en su libro. El verso 8 al 10. Yo me paso al 11. Cuando Dios, hermano, los llama para que ellos se vuelvan a Él y comiencen a vivir esa vida que Él les enseñó, esa costumbre que Él les enseñó, eso que Él pidió para su pueblo, para su obra. Pero que ahora ellos eso no lo ven, que eso puede ser así, como hoy. Hoy, hermano, mucha gente, hermano, y muchos predicadores y muchos enseñan en contra de eso, de estos versículos, del versículo 8 al 10, 8, 9 y 10. Pero Dios allí lo declara que es lo que están haciendo. ¿Y cómo lo llama Dios? Dios no lo llama, hermano, sino que el pueblo se ha convertido
en un pueblo que está robando. Y por eso él dice, pero si ustedes se vuelven a mí y se sienten, hermano, arruinados, se sienten, hermano, que no están siendo prosperados, se sienten que siembran, hermano, y nada recogen, nada aprovechan, nada surge. Y entonces él le dice, es que, miren, hay el devorador. Dios estaba viendo dentro del pueblo, dentro de su pueblo, que allí se paseaba el devorador. Y todo lo que pedía para el pueblo o para las personas, hermano, el devorador lo devoraba. El devorador lo devoraba. Y lo podían reprender, lo podían reprender. Pero la reprensión de nosotros, hermano, la reprensión de nosotros no tiene poder. Cuando no va, hermano, bajo el acuerdo con Dios, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios y Dios se pone de acuerdo con nosotros, Él reprenderá por nosotros al devorador. Eso es lo que dice el verso 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero si no, hermano, lo que ellos más tarde también dijeron aquí en el libro de Malaquías, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve servir a Dios, temer a Dios? Dijo el pueblo de Israel. Por aquí está este texto, aquí en Malaquías. Cuando él le dice, el pueblo dice de esta manera, ¿de qué sirve servir a Dios? Por aquí no sé si lo leí o me lo molé. Pero aquí está en Malaquías. El verso 1:12. 3:12, 3:14. Entonces vamos a ver lo que dice. El verso 14. Habéis visto por demás el servir a Dios, que aprovecha, que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, mucha gente, en otras palabras, le ha causado decepción caminar con el Señor. Porque quizás se ilusionan una vida, como el pueblo está ilusionado de una vida mejor, de vivir mejor, de que cuando sembrar, hermano, produjera, como dice la palabra, el sembrador, el 30%, el 60% y el 100 por 1. Pero no sucedía así, sino que lo que sucedía que, hermano, era más lo que llevaban para sembrar que lo que traían cuando la cosecha era menos. Y allá en el campo las ovejas se morían, las ovejas abortaban, la cría se le moría y los animales mayores se enfermaban y también morían. Y iban arruinando. ¿De qué sirve? Eso es lo que decían, ¿de qué sirve? Pero, hermano, no se examinaban
¿Cómo que estaba viendo delante de Dios? ¿Cómo que era lo que Dios les había ordenado? Lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Hay muchos hermanos que han dejado de congregarse. Yo hablaba con un hermano que ya tiene años que no se congrega acá, ni se congrega en ninguna parte. Todo hermano, y lo he visitado. Dice, no hermano, yo me siento bien. Yo aquí en mi casa oro, yo aquí en mi casa ayudo, yo aquí en mi casa leo la Biblia. Yo aquí en mi casa yo alabo a Dios. Allá en el trabajo yo canto a Dios, alabo a Dios. Entonces, hermano, este era el pueblo, ese era el pueblo. Y entonces dice, ¿dónde está mi hombre? Entonces, ¿dónde está mi hombre? Hermano, la pregunta es, hermano, ¿cómo piensa usted y yo, cada uno de nosotros, examinemos cómo estoy encontrando yo a Dios? ¿Cuál es la obra que yo estoy dando a Dios? ¿Cómo está usted honrando a Dios? A veces, hermano, no pensamos que honramos a Dios así. Vamos a pensar en mí. Yo pienso que estoy honrando a Dios enseñando o pastoreando y de aquí para allá y de allá para acá. ¿Será eso? No, será la obra nomás. Tengo que estar honrando. Esa es obra también. Pero tengo que honrar a Dios con mi vida, propiamente con mi vida. Como dice una palabra, un sacrificio vivo a Dios. En el libro pasemos ya para terminar. Vamos a pasar a Mateo, ya el Nuevo Testamento. Perdón, hermano, a Marcos capítulo 7. Oye, hermano, como en el Antiguo Testamento se hablaba de inmundicia, pero vamos a pasar a ver en Marcos qué cuenta, qué era lo que vivía, cómo vivía el pueblo, cómo vivía el pueblo esos 400 años de silencio. ¿Qué fue la enseñanza que tuvieron? ¿Qué fue lo que se inventaron para enseñar al pueblo? Y vemos aquí lo que Jesús dice, aquí en Marcos 7, en el verso 5. Le preguntaron pues los fariseos y los saduceos, que eran los religiosos, los líderes de las religiones de esos 400 años. Porque tus discípulos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Dios, aquí se guardaban de una contaminación del alimento con las manos sucias. Es una tradición que dejaron los ancianos, como ya les dije, en estos 400 años. Y le dice, con las manos inmundas, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Les recuerda esta profecía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que Dios hablaba también en Malaquías, reclamando su honra. ¿Dónde está mi honra? Y aquí el profeta estaba profetizándole al pueblo en aquel entonces, y ahora se lo recuerda a Jesús. Y entonces dice Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice el verso 7: pues en vano me honran,
enseñando como doctrina y mandamientos de hombres. O sea, que dejan la enseñanza de Dios, porque de pronto la enseñanza de Dios es muy dura y vamos entonces a transmitir una enseñanza, hermano, que conlleve más suavidad de palabra. Pero ahora Cristo le dijo de esta manera, y le dice en el verso 8, porque dejando, allá en Malaquías dice que dejaron a Jehová, y él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y aquí Cristo le está diciendo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso es lo que estaban viviendo en esos 400 años, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero dice acá en el verso 3, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a él. Y llamando así a toda la multitud, él ahora le dijo a la multitud, acercaos a mí, acérquense a mí y escúchenme, oídme todos y entender, oídme y entender. Yo le diría esta mañana, hermano, escuchen y vamos a entender. Nada hay fuera de hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre las palabras o sobre la palabra. Y él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar. Estaba mirando a veces con todo un poquito de agua, tomar un buche de agua, eso no me contamina, dijo el Señor. No puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así, lo que está diciendo el Señor, eso halló el Señor en los 3 años, o digamos en los 33 años que Él vivió, hermano, cuando ya fue grandecito, como de 12 años, que tuvo el primer encuentro con el pueblo en el templo. Entonces, hermano, Él comenzó a enseñar y vio cuál fue la causa del silencio de Dios por ese tiempo. Entonces, hermano, nosotros debemos cuidar y debemos cuidar
hermano, como dijo el Señor, de lo que pensamos que contamina. Pero lo que contamina es lo que sale de nosotros, es lo más dañino. Y eso es lo que decía en Malaquías, que no debe de poner tropiezo, pero había tomado la ley para hacer tropezar a la gente. En esta mañana, hermano, Dios quiere que nosotros lo cuidemos. Y cuidemos, hermano, que no vayamos a permitir que por causa de nosotros mismos vayamos a tener un silencio de Dios a nuestro favor, que Él no nos oiga, que derramemos lágrimas, hagamos clamores y esto y lo otro, pero que Dios ha cerrado su cortina, porque nuestra vida no está como Él quiere que esté. Amén. Pues, Dios bendiga esta palabra. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Cada día de nosotros. Si alguien tiene algo que decir, si alguien quiere que oremos por él, vamos a orar. Vamos a orar, entonces se va. Porque deseo que hagamos oración por usted. Y si alguno no ha aceptado al Señor también y desea aceptar al Señor, puede hacerlo. Reconciliación, quiero reconciliarte porque todo ha estado apartado, también puede hacerlo. Hoy le diga al Señor, yo quiero volver a ti.